Hola, ¿qué tal, jóvenes estudiantes? Les doy la bienvenida a un video más para aclarar dudas acerca de las actividades que corresponden. En esta semana se va a realizar una evaluación para concluir el parcial, pero además se programó un proyecto. El proyecto se va a evaluar con el instrumento de la actividad número 4, que corresponde al encuadre de las actividades que se entregaron. Aquí podemos observar lo siguiente. Tenemos diferentes aprendizajes esperados, porque los aprendizajes esperados que podremos evaluar o considerar aquí son los correspondientes al encuadre principal. Por ejemplo, en un primer parcial, los aprendizajes esperados son: utiliza mediciones de variables asociadas al cambio de posición y tiempo para describir, extrapolar e interpolar las características de diversos tipos de movimientos. Distingue los conceptos de velocidad y aceleración. Discrimina los conceptos de potencia, fuerza y energía. Interpreta la fuerza como explicación de los cambios en el movimiento de un cuerpo y su energía. Entonces, en ese sentido, cualquiera de esos aprendizajes esperados puede ser aplicado al instrumento de evaluación. Aquí yo solamente anoté uno. Aquí dice que la actividad que corresponde al experimento, que es la actividad número 4, tiene 25% de valor. Lo que vamos a describir a continuación es lo siguiente. Si ustedes revisan el instrumento, les va a dar las instrucciones para poder elaborarlo. Dice: elige un experimento relacionado con el tema. Y ahí está el aprendizaje esperado. Recuerden que podemos utilizar cualquiera de los aprendizajes que vienen en el encuadre. Reflexionen los puntos más importantes relacionados con el método científico. Bueno, vamos a reciclar un poquito una información del curso pasado. Para los estudiantes que trabajaron conmigo Física 1, teníamos este formato que está aquí. Este formato es un formato que yo elaboré, que yo se los compartí en Word para que solo lo editaran, de cómo se debía realizar un proyecto. Aquí, por ejemplo, hay una portada, hay una introducción, y les hacía yo en su momento la descripción de lo que es una introducción. Dice: es una descripción del documento en orden lógico y con descripciones breves, pero del texto completo. A lo que se refiere es a que muchas introducciones son sacadas de internet con párrafos completos, y eso no es una introducción. Una introducción tiene que describir el trabajo presente, por eso dice el texto completo. Va a describir cada parte de y la introducción de preferencia debe ser elaborada al final del experimento o del trabajo. Objetivos es lo que se pretende obtener a partir de un experimento. Los verbos se expresan en infinitivo: ar, ir. Aquí dice: deben describir metas alcanzables por el estudiante y no cosas imposibles. Puede ser más de uno. Aquí dice: un objetivo general es una descripción de todo el panorama. Por ejemplo, describir el movimiento horizontal y la aceleración y velocidad de un cuerpo. Ese podría ser un objetivo. Otro objetivo puede ser medir la fuerza con la que un objeto en caída libre choca contra el suelo. Y los específicos, puede que dentro de estos objetivos generales haya algunos elementos que sea necesario especificar o describir de una manera más puntual. Por ejemplo, en el objetivo número 1, que se relacionaba con el movimiento rectilíneo, con la velocidad de aceleración, puede ser obtener la velocidad del objeto, obtener la aceleración del objeto. Esos son objetivos específicos. Hipótesis son todas las posibles explicaciones de lo que sucederá usando argumentos teóricos. Se elaboran antes del experimento, pueden estar relacionadas con el objetivo, y al final del experimento se debe decir si se cumplieron o no las predicciones. En este caso, las hipótesis van más a la cuestión que ustedes lleguen a creer. En este caso, no una cuestión de creer subjetivo, sino una cuestión de creer relacionada con lo que razonablemente puede pasar. Por ejemplo, la fuerza con la que choca un objeto contra el piso. Yo puedo decir 1 newton. El objeto chocará contra el piso 1 newton. Y a la hora de hacer el experimento y luego posteriormente hacer los cálculos, podremos determinar si esta hipótesis es cierta o no.
Luego tenemos el marco teórico. El marco teórico, como lo indica aquí, son todos los conceptos, fundamentos, principios, teorías que están relacionados con el tema. Aquí lo dice, que facilitan la comprensión del experimento. Además, debe dar respuesta a todas las dudas relacionadas al tema y al fenómeno. Va de lo general a lo particular. Y en este caso se requiere un mínimo de 3 cuartillas de marco teórico. ¿A qué me refiero con 3 cuartillas? Son 3 hojas. Dependiendo de lo que vas a hacer o lo que vas a abordar, puedes explicar el concepto de velocidad, el concepto de aceleración, el concepto de fuerza. Puedes explicar también algunas de las leyes de Newton. Puedes abordar de qué manera se puede comprobar en un momento dado cada uno de estos principios. Materiales, pues los materiales es lo que generalmente vas a usar en forma de lista. El procedimiento en este caso es una serie de instrucciones. Aquí yo, por ejemplo, estaba haciendo un ejemplo de un circuito y vamos a describir primero cómo se va a armar el circuito, de acuerdo a qué planos, de acuerdo a qué instrucciones, y posteriormente, ya que tengamos el objeto o el aparato, podremos decir que vamos a hacer una prueba. Por eso inciso B, porque esto es la parte instruccional de lo que estás haciendo. Primero tal vez construyes o diseñas una estructura, un aparato para poder llevar a cabo un experimento en él. Aquí, por ejemplo, en este experimento de los circuitos se hacen preguntas detonantes, que es importante. Paso 1, coloca la pila en el circuito A o coloca la pila en el circuito B. Es la manera en la que esto se va a probar. Y hay una serie de preguntas que se deben de tomar en cuenta. Aquí hay como una pequeña actividad o un esquema relacionado al experimento. Ahora viene la parte de resultados. Con resultados debemos recordar que tenemos resultados de varias maneras. Aquí les hago la explicación o la recomendación de analizar. En este apartado se anotan todas las mediciones, observaciones, comentarios obtenidos durante las actividades antes realizadas, y tenemos dos tipos de resultados: los resultados cuantitativos, que son datos numéricos y mediciones, y los resultados cualitativos, que son descripciones, características o narraciones. Aquí, por ejemplo, tenemos dos tipos de resultado aparte de los numéricos y los descritos con palabras. Están los de la elaboración de la cámara oscura y están los de la realización del experimento. Entonces, en general tendríamos 4 tipos de resultados. Conclusiones. En este apartado se nota en forma de lista los enunciados que describen los conocimientos obtenidos, y además, que es muy importante, describir si la hipótesis se cumplió o no. Finalmente tenemos las fuentes de información, que es el apartado en donde van a ustedes a anotar de qué página de internet o de qué páginas de un libro se obtuvo información para poder colocarla. Bueno, este instrumento que está aquí tenía ciertas características. Por ejemplo, aquí podemos ver que dice: responde el total de las preguntas, usa palabras técnicas, argumenta, establece una más hipótesis, identifica magnitudes físicas, explica de manera suficiente y congruente, establece conclusiones, distribuye los textos, que se va a parecer un poquito o casi completamente al instrumento de evaluación relacionado con el experimento. Responde el total de las preguntas, usa palabras técnicas, argumenta, establece hipótesis, identifica magnitudes, explica de manera suficiente, establece conclusiones, fundamenta el proyecto en los temas previamente analizados, establece relaciones entre el experimento, el tema y los textos, presenta un trabajo limpio y ordenado. Aquí, cuando dice responde el total de las preguntas, se refiere a este tipo de cuestiones que están aquí. Este tipo de cuestiones podríamos asignarlos en la parte que les decía, que hay una especie como de cuestionario junto con los resultados. Aquí están, mire, aquí hay una especie como de cuestionario de preguntas que se deben de responder durante el experimento, que nos van a servir de guía o de base para tener resultados objetivos, para poder establecer conclusiones con base a este cuestionario. Entonces, lo que yo les estaba explicando a los estudiantes que atiendo de manera presencial es lo siguiente: este formato ya lo conocen, ya saben trabajar con él. Entonces, en la rúbrica de evaluación, si se dan cuenta, integra de manera general a lo que es el trabajo, en el sentido de que dice: el trabajo está limpio, ordenado y en el tiempo asignado.
O sea, que a eso se refiere que los estudiantes ya conocen la estructura de cómo hacer el reporte de un proyecto. Esta es la estructura base. Yo ya no necesito poner, tiene portada, menciona el nombre del maestro, tiene objetivos, tiene marco teórico, tiene materiales, tiene procedimientos, porque a pesar de que no los estoy pidiendo aquí, todos los experimentos ya tienen esta estructura o este modelo. Aquí lo importante para mí en este momento es analizar este tipo de situaciones. Por ejemplo, les decía a los muchachos que si ellos elaboran un pequeño experimento en casa de cualquier tipo o con cualquier contexto, podrían ustedes plantear algunas cosas. Por ejemplo, si yo voy a hacer un experimento relacionado con la caída libre para determinar aceleraciones o fuerzas, debo de planificar mi proyecto. Yo, por ejemplo, puedo decir que tengo un objeto, está colocado en una superficie a nivel del suelo, pero cuantitativamente es importante que yo sepa determinar a qué distancia, en qué unidades, de qué manera se cuantificará y de qué manera estos datos tendrán algún tipo de influencia en los resultados y las conclusiones. Por ejemplo, yo puedo diseñar una pequeña escala de 10 en 10, de 5 en 5, de 20 en 20, en centímetros, en metros o en las unidades que considere necesarias. Por ejemplo, si yo digo que aquí son 10 centímetros, naturalmente diría que el siguiente punto serían 20 y así sucesivamente. O sea, voy a establecer una relación numérica con el experimento. Entonces, aquí por ejemplo esto puede ser bastante conocido y definido. 20 centímetros, el que sigue. También otra cosa que puedo definir es la masa del objeto, porque quizás tiene algún tipo de relación. 350 gramos. Entonces en mi proyecto, en mi experimento, debo de analizar bien cuáles son las variables para poder determinar en su momento la cuantificación. Pero sobre todo para poder entender como estudiante, como una persona que está realizando un experimento científico, cuál es la pregunta. Aquí lo que nosotros debemos plantearnos es qué es lo que estamos averiguando del experimento, porque no solamente se trata de arrojar objetos, no solamente se trata de realizar experimentos extravagantes. Esta pregunta está relacionada al planteamiento del problema. El planteamiento del problema es la parte de fondo o la parte de analítica sobre el experimento. Por ejemplo, si dejo el objeto caer en dado momento, ¿qué estaría determinando? Me decían algunos estudiantes de manera presencial, me decía pues que el objeto cae. Bueno, que el objeto caiga o no caiga no es un planteamiento válido, porque de manera común o ordinaria sabemos que los objetos caen. O sea, no pretendemos contradecir ni demostrar lo contrario en un momento dado, pero en algún momento dado tal vez podría ser determinar la fuerza, como lo decía en un momento. Entonces, si mi planteamiento del problema es encontrar la fuerza con la que el objeto cae, aquí todo lo que sigue, que esto sí está sujeto a evaluación, porque estas preguntas que están aquí van a ser evaluadas con el instrumento de evaluación. A partir del planteamiento del problema podemos decir o podemos decidir cuál es la hipótesis que se desea demostrar en el experimento, qué magnitudes y unidades están relacionadas con el experimento. Hablando de resultados, bueno, decíamos que los resultados son de dos tipos, cuantitativos y cualitativos, y en este caso que si se arma una especie de proyecto aparato, pues son de la elaboración del aparato, los resultados de la elaboración del aparato, y luego posteriormente de cómo vamos a hacer que este aparato sea puesto a prueba, ¿sí? Entonces los resultados son muy importantes, y luego las conclusiones, aquí solamente sugiere 3, pero nosotros que elaboramos proyectos o que ya tenemos más experiencia en esto, sabemos que van a salir muchas o demasiadas. Por lo tanto, lo mínimo de conclusiones que deberían ser 10.
Pero bueno, con fines de no agotarlos y no desgastarlos, pues este es el proyecto que se va a realizar en este primer parcial. Espero que todo lo que les haya comentado les haya servido para encontrar algún proyecto o alguna actividad que esté relacionada con los temas. Una persona en un grupo sugirió que podría hacerlo de un deporte, de fútbol, de básquetbol, y poder terminar en un momento dado algunos principios. Otras personas sugerían que podían ellos hacer un video documental, a menos de que fuese más o menos como lo que yo hago, que me presento, que describo, que doy a conocer, que establezco tal vez la hipótesis de manera oral, que al final del video se debe realizar una pequeña conclusión. Pudiera funcionar un pequeño video como una especie de reporte de entrega, y ahí en el video tendría que agregar, que sería lo ideal, ¿verdad?, el experimento, cómo fue elaborado, realizado en sus casas o en el lugar que ustedes elijan, para demostrar con pruebas materiales que el experimento se realizó. Bueno, de mi parte por el momento sería todo. Estoy al pendiente de sus dudas y pues espero que realmente estemos avanzando y estén aprendiendo acerca de la materia. Les deseo éxito en esta actividad y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.